Mi nombre es Jair Leonardo Fonseca Alfonso, soy estudiante actual del doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás de Tunja. En este corto video quiero explicar 4 puntos fundamentales dentro de la asignatura de Políticas Públicas. El primero es la diferenciación entre policy, politics y polity. El segundo tema en relación con la influencia que tiene el bloque de constitucionalidad dentro de las políticas públicas. En tercer lugar, la diferenciación que hay entre la política pública desde un punto de vista de normatividad, de establecimiento normativo, como la aplicación de la política pública. Y en cuarto lugar, la pregunta, problema frente a si a través necesariamente de la expedición normativa se pueden desarrollar o no políticas públicas. En primer tema, frente a la diferenciación entre policy, politics y polity. Al estudiar al autor André Roth, él manifiesta que en el, como un, digamos, un doctrinante que tiene pues ascendencia anglosajona, refiere que la problemática para la lengua latina es que, o el español, en este caso el castellano, es que la palabra política únicamente hace alusión, hace referencia a esa disputa que hay por acceder a un poder, ¿sí? O mejor, por ejercer el poder. Mientras que dentro del punto de vista lingüístico anglosajón, esta palabra se puede dividir en tres dependiendo de la acepción que se le quiera dar. En primer lugar, polity. La denominada polity es definida por el autor como el ámbito del gobierno, de las sociedades humanas, como tal, de la organización del gobierno, de la estructura, cómo está conformado el gobierno, de los diferentes ministerios, de los diferentes departamentos administrativos. En segundo lugar está la palabra politics, que hace más alusión a ese concepto de semántico del castellano que se refiere como a esa lucha por el control, por el poder, y es con la que más está relacionado el ciudadano promedio. Y en tercer lugar, policy, que designa los propósitos y los programas de las autoridades públicas. En este sentido es que se basa el libro de André, y es en que se enfoca en los propósitos y los programas de las autoridades públicas. Inclusive el autor da, pues se atreve a dar un concepto de políticas públicas a partir de el análisis de otros autores, y llega a la conclusión que las políticas públicas son aquel conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos, va un primer elemento, y por medio de acciones que son tratados por una institución u organización gubernamental. Para que sea una política pública tiene que haber pues un interés gubernamental y tiene que haber una estructura gubernamental que la ponga en funcionamiento con la finalidad de orientar el comportamiento tanto de actores individuales o colectivos para modificar una situación insatisfecha o problemática. Estas situaciones pues obedecen a que las políticas públicas de alguna manera están enfocadas en la resolución de problemas. Por ejemplo, la política pública de actividad física, por ejemplo en el Distrito Capital, que se extiende para la primera infancia y para la adolescencia. Entonces se establece como tal una problemática, y es, bueno, cómo fomentamos la actividad física en niños, niñas y adolescentes. Y para tal fin entonces se establece una política pública enfocada en esa problemática. Entonces de esa manera pues pasamos al segundo punto. El segundo punto es, bueno, ¿qué tiene que ver el bloque de constitucionalidad con las políticas públicas?
Y pues tiene todo que ver porque si nosotros analizamos el artículo 93 de la Constitución, pues hay unas obligaciones internacionales que hacen parte de la constitución política que ha adquirido el Estado. Y además de todo, si uno analiza la sentencia C-423 del 95 y la sentencia C-053 del 2019, por dar dos, pues cuando se establece la ley orgánica y el sistema presupuestal colombiano, obedece a una ley orgánica de presupuesto que es una ley marco y que se tiene que de alguna manera acoplar con las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado a propósito del artículo 93 de la Carta. En tercer lugar, si hablamos de qué diferenciación hay entre el concepto de normatividad y las políticas públicas, pues la normatividad es una forma de dejar plasmada una necesidad. Sin embargo, para resolver ya la pregunta si necesariamente para que se desarrollen políticas públicas tiene que haber una ley o tiene que haber una norma, pues uno tiene que ir más allá porque no es un requisito para poder desarrollar políticas públicas que haya necesariamente una norma, que haya un COMPES, que haya un CONFIS o que haya una ley, sino que de alguna manera obedece a la atención que resuelva, volviendo al tema de el policy, de la designación de esos propósitos de quien está ostentando el poder. No necesariamente a través de una norma se pueden resolver unos problemas, sino más que todo es de la gestión que se haga a través de las autoridades. En definitiva, citando pues a Roth y citando las sentencias de la Corte Constitucional, las políticas públicas lo que buscan de alguna manera es que el Estado, al encontrar determinada problemática y con la participación de colectivos de la comunidad, tiene como objetivo orientar como tal toda esa acción gubernamental para que los actores sociales se beneficien y se pueda hacer una correcta y debida implementación. Entonces, dentro de la bibliografía que he desarrollado, destaco la sentencia C-053 del 2019, la C-423 del 95, así como el libro de políticas públicas de Rod André y el libro que ha sido compartido por la Universidad Santo Tomás en el campus virtual. Muchas gracias.